buenas a todos, estamos en el capítulo 10 de Capitanes. Tengo el placer de presentaros a un jugador que, viendo su currículum, pues bueno, a uno le da envidia sana, ¿no? Son más de 300 partidos en Primera División, 400 como profesional, sabe lo que es competir en distintas competiciones europeas. No solamente tiene experiencia en un equipo de la Liga, sino también fuera de nuestro fútbol. Pero las presentaciones van a ser solo a través de él. Víctor Sánchez, muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, la verdad que he tenido el placer de conocerte, posiblemente fuera de lo que es el terreno de juego te he sufrido, al final como rival las veces que nos hemos enfrentado, las pocas veces que he tenido la suerte de tenerte delante. Pero me ha llamado mucho la atención en lo que hemos hablado previamente antes de empezar este podcast, es lo que has hecho por conocer los contextos en los que has estado, los entrenadores que has tenido y las reflexiones que has hecho. Luego hablaré de ti al final del podcast porque nos interesará saber hacia dónde querrás ir. Pero empezamos por donde siempre, ¿no? Víctor, ¿qué es para ti la capitanía? Pues para mí, sobre todo, un capitán, primero tiene que ser un ejemplo, tanto dentro como fuera del campo. Creo que es básico, porque tú puedes ser muy buen jugador, pero si no das ese ejemplo dentro y fuera a tus compañeros, creo que no mereces esa capitanía. Eh, Después hablaría también quizá de ese liderazgo también dentro y fuera del campo y de intentar buscarle soluciones a los problemas que haya dentro del equipo, porque al final el jugador muchas veces hablamos de que es muy, de que va a entrenar o va a jugar y se va a su casa y no tiene ningún problema más. En cambio, el capitán yo creo que es un pasito más arriba. El capitán sí que los problemas que hay dentro del vestuario los tiene que gestionar, los problemas que hay también a nivel futbolístico, incluso cuando el equipo no gana, cuando el equipo no va bien, también tiene que darle una vuelta a ver qué se puede hacer. Y creo que es muy importante también esa faceta además de jugar y de entrenar, no me quedo ahí, sino hago alguna cosa más. Y después también creo que es muy importante para un capitán, sobre todo, el pensar antes en lo colectivo que en lo individual. Creo que eso es básico. Al final, un capitán se tiene que poner siempre por delante al equipo antes que a él. Esté jugando, no esté jugando, esté bien, esté lesionado, se lleve bien o mal con el entrenador. Tiene que pensar siempre en lo colectivo. Fíjate que ya me cambias el orden, pero me quedo con eso. Esto muchas veces, Víctor, sabes, ¿no? Es fácil decirlo, pero luego es difícil hacerlo. El no estar jugando, el sacrificarte un poco, que ves que el día a día no va contigo, que no eres de la partida, que no juegas, que a lo mejor tienes que contribuir. Eso puede llegar a desgastar. Es decir, el centrarte en ayudar al bien común y dejarte un poco de lado a ti. Sí, lógicamente puede llegar a desgastar a un jugador, porque que al final somos egoístas por naturaleza. El jugador muchas veces llega ahí también por ser en parte egoísta también y decir, yo tengo que ser el mejor, yo quiero jugar, yo quiero asistir, quiero marcar, quiero, en tu caso, pues quiero parar y que no me metan gol. Tiene esa parte egoísta, pero creo que siempre te va a llevar mucho más lejos el pensar en el colectivo que el pensar a nivel individual. Siempre, siempre, en toda la vida. Igual en un año no, pero si estamos hablando en 15 años de carrera, al final te va a dar mucho el pensar en lo colectivo. Y creo que es muy importante eso. Es difícil porque hay momentos y momentos donde tú crees que tienes que tener más posibilidades, crees que te mereces más y no te lo dan. Pero como te digo, sobre todo si eres uno de los capitanes del equipo, como me ha pasado a mí, tienes que dejar de lado el voy a jugar o no voy a jugar y tienes que pensar en voy a hacer lo mejor para el equipo y para el grupo. ¿Y cómo se lleva eso al grupo, Víctor? Tú sabes, al final muchas veces cuando entras en la negociación con el club, muchas veces los contratos son muy individualistas, ¿no? Partidos jugados propios, sabes que si juegas o no juegas eso puede repercutir en el día de mañana, pero luego nos olvidamos, ¿no? Que, como tú bien explicas, el bien común hace que si un equipo entra en Europa, que tú has conseguido entrar en Europa, que si un equipo asciende, que has conseguido lo que es ascender, eso luego cambia carreras o vidas deportivas. A lo mejor no juegas en ese corto Mm. plazo, pero en el largo plazo juegas. ¿Cómo trasladas eso a un jugador que parece que semana a semana no cuenta para el entrenador? Ese día, ese lunes, que creo que incluso también lo he hablado contigo, cuando acaba el partido, el equipo ha ganado, llegas el lunes a entrenar, parece que es todo alegría, pero sientes, no es que no te alegres porque gana el equipo, es doloroso es cuando ves que el equipo no te necesita. ¿Cómo le trasladas eso muchas veces
al colectivo, al jugador? ¿Cómo se lo trasladas al compañero? Bueno, sí, sí, es difícil el momento y después es verdad que cada jugador es un mundo y cada personalidad también es un mundo. No es lo mismo trasladarse a un jugador pues que ya a lo mejor tiene una edad ya que sabe de qué va esto, que a un chico más joven que lo que quiere es jugar, o que a un chico que lleva ya tiempo y ha sido muy importante y ahora no está siendo. Claro, tienes que, como te digo, cada jugador es un mundo y tienes que saber gestionar un poco el cómo llevas eso. Pero sobre todo, hablando de lo de antes, primero de todo siendo un ejemplo, porque si tú como capitán no estás jugando y eres un ejemplo el primer día de entrenamiento, el lunes, el martes, esos días que a lo mejor los que han jugado pues hacen menos y tú tienes que hacer un entrenamiento eh, pues ellos hacen de recuperación y tú haces un compensatorio y tienes que correr y tienes que hacer sprints y tienes que hacer algo de físico y no te apetece, porque muchas veces no te apetece, tienes que dar el do de pecho y decir, mira, yo soy uno de los capitanes, llevo tantos partidos en primera división, llevo tantos partidos en el club y soy el primero que lo hace. A partir de ahí, el ejemplo eso lo van a tomar seguro. Y después, pues si tienes que gestionar eso hablando con alguno, con uno, con otro, depende de la personalidad. Eso lo hablamos el otro día. No es lo mismo un jugador que otro porque hay algún jugador que no necesita que nadie le diga nada porque sabe que él va a hacer su trabajo y punto. Y hay otro jugador que necesita ese apoyo, ese ánimo, ese hablar contigo, ese desahogarse, porque si no, no levanta cabeza esa semana. Entonces, cuando vas conociendo un poco al grupo, te vas dando cuenta de qué necesita cada compañero. O sea, lo que hablamos el otro día, ¿no? Respeto para todo el mundo el mismo, las normas para todo el mundo el mismo, pero te tienes que adaptar al trato individualizado en base a la persona. ¿Y crees que el entrenador tiene que tener, y tú que a lo mejor vas en esa línea, ¿no? ¿Crees que el entrenador tiene que tener esa capacidad de tratar o de entender cada situación y no de gestionar como muchas veces pasa, ¿no? Esos entrenadores que a lo mejor quieren gestionar a todo el grupo de una forma muy igual y el trato, tú eres de los que piensa que el trato tiene que ser individualizado y qué rol le das al entrenador en ese aspecto, ¿no? ¿Qué importancia le das? Porque al final tú necesitas también del entrenador para que ese mensaje luego pueda llegar. Si no te van a decir, Víctor, vale, pero al final el entrenador es el que pone o quita, ¿no? Y también necesito un poco sentirme Sí, sí, querido por sí, él. no. Lógicamente, lo primero de todo es que el entrenador yo creo que tiene que saber gestionar eso y tiene que, no, quizá no individualizada, pero sí que hay casos concretos que los tienes que gestionar de una manera o de otra. Creo que era Guardiola el que hablaba de esto hablando de Leo, de Messi, y hablaba de que decía todos los jugadores son iguales y él decía es mentira. Es imposible que yo trate igual a Leo Messi que a un chico que sube del filial, por mucho que yo le dé el mismo respeto, como hablábamos antes, pero no puedo tratar igual, no le puedo dar la misma importancia, no puedo hablar con él de la misma manera, no puedo dejarle pasar lo mismo a uno que a otro. Al final tienes que marcar unas normas. Recuerdo que pasó también en el español. Yo no estaba ya justo es cuando me voy, pero hubo un caso que tú lo conoces con Raúl de Tomás. Claro, Raúl necesita ese cariño, ese ser protagonista, ese llevar el peso del equipo. Entonces, con Vicente Moreno lo supo hacer muy bien, porque supo sacar lo mejor de él, aun a veces, pues, habiendo esas fricciones con el grupo oye, ¿por qué a este jugador le pasas esto y al otro no? Pues porque es así, porque este jugador, si yo le consigo pasar eso y lo consigo gestionar, me va a dar 25 goles, me va a dar 30 goles. Y es la realidad. Y hay veces que tienes que hacer cosas en ese sentido para que te ayuden dentro del campo. Por eso te digo que no es lo mismo gestionar a un jugador que otro. Y el entrenador, el que te diga que lo hace con todos iguales, probablemente o mienta o se equivoque después porque cada personalidad es un mundo. Y hay gente que no necesita como te decía, ese cariño. Hay gente que dice, no, yo soy un jugador del equipo, soy un soldado en el sentido, soy un trabajador más y yo voy a hacer lo que me mandan y no necesito que me den cariño, ¿sabes? Y hay otros que sí. Entonces creo que eso como entrenador es algo que tienes que empezar a gestionar desde que empiezas a conocer y como capitán también. Has hablado de Guardiola. Te preguntaría mucho por esto, ¿eh? Porque creo que al final es muy relevante y sobre todo para los entrenadores que muchas veces escuchan, que al final se centran en el juego, que también hay que centrarse evidentemente en el juego, pero toda esta parte, ¿no? Dedicarle tiempo.
que es la única fórmula, ¿no, Víctor? Dedicarle tiempo al jugador para realmente saber cómo llegar a tratarlo. Pero háblame de Guardiola, ¿no? ¿Lo conociste o coincidiste con él en ese filial, si no me equivoco, tan famoso? Y fue tu primera experiencia, si no me equivoco también, en un filial. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, la verdad que fue brutal para mí y para todos los que estábamos allí, porque llegó un entrenador que, claro, nosotros conocíamos al Guardiola jugador, pero tú nunca sabes lo que ha sido después el Guardiola entrenador. Y desde el primer momento ya ves que hay algo diferente en él. Ya ves que es un loco del fútbol, que que te plantea problemas y soluciones mucho más sencillas de lo que tú ves. Al final te hace entender el fútbol de una manera que, lógicamente, necesitas una calidad técnica y necesitas ser valiente en la propuesta, pero que te lo hace ver muy sencillo. Y entonces ya veías que había cosas diferentes. Desde el primer día que él llega allí, que nos dice que nos tiene que encantar esto, que tenemos que disfrutar, que cogía césped y lo olía, decía, este es el mejor olor del mundo para mí, nos decía, claro. Entonces, todo esto ves que hay cosas que son diferentes. Y después cuando te meten en campos, tercera división aquí en Cataluña, donde había campos pues pequeños, césped artificial, campos que estaban irregulares. Y te decía, no, no, que aquí centrales abiertos, laterales largos, el pivote baja si hace falta y se sale jugando. Siempre tenemos que ser superioridad desde el inicio, conduciendo o con pase tercer hombre. Claro, todas estas cosas que tú no venías y te das cuenta de que es algo diferente y de que eso es lo que quiere. Y después lo lleva a eso, a primer equipo cuando subes. Y es verdad que tiene momentos donde te tienen que salir bien las cosas al final, porque te tiene que cuadrar todo, pero es un fuera de serie, es algo. Y en el trato con el jugador, yo es el primer entrenador de un poco de la era moderna, de que tú lo has visto como jugador y después como entrenador, y todavía sigue teniendo esa parte de jugador. Se metía en rondos, se metía en posesiones, si no era el mejor prácticamente, porque tenía esa inteligencia todavía que no perdía un balón, claro, y era de esos entrenadores que me recuerda mucho a Mitchell también en ese sentido, también se mete a jugar, ¿sabes? También es uno más del grupo, entrenadores jóvenes. Ya te digo, sobre todo a nivel futbolístico, es espectacular. Y conmigo, como experiencia a nivel humano, me ayudó muchísimo también. ¿Recuerdas tus primeros días en el primer equipo? Porque al final tú eres de los jugadores que consigue participar, pasar al primer equipo. ¿Recuerdas esos días? ¿Quién te ayudó? ¿Qué sensaciones tenías en tu primer paso a un vestuario ya? No un vestuario, te diría, de primera división, que es un poco lo que es a donde vamos todos. Tú fue un paso a un vestuario superélite. O sea, más arriba que eso no había. ¿Recuerdas esos días? Sí, yo empecé a entrenar con el primer equipo el año ya de Guardiola de filial, o sea, 2007-2008 creo que es cuando yo estaba en el filial, ya entrenaba algunos días con el primer equipo. Y tuve la gran suerte de que yo en el momento que subo al primer equipo, que es cuando sube Guardiola, cuando él me va a subir con él, con ficha de filial, pero ya estando en dinámica de primer equipo, el vestuario cambió totalmente, porque el vestuario del año anterior era un vestuario duro, un vestuario complicado, vestuario con Deco todavía, con Edmilson, con Ronaldinho, vestuario que venía un poco de vuelta de la última época de Rijkaard, donde había poca partido, o sea, yo igual iba con ellos y desayuno a las 9 de la mañana, voluntario, y yo bajaba y no bajaba nadie, bajaba un jugador, bajaba igual Xavi, Puyol, no sé qué, pero no, claro, era como se levantaban tarde para ir a jugar, era un vestuario ya que había perdido un poco no el norte, pero sí que era un vestuario en decadencia, en ese sentido. Y Guardiola llegó y cambió todo el vestuario. Salió Deco, salió Ronaldinho, quiso que saliese todo y al final no pudo, no consiguió salir y después la verdad que fue una maravilla lo que hizo de todo aquel año. Pero sí que ya los pesos pesados del vestuario eran gente de la casa, eran los Puyol, Xavi, Iniesta, Víctor, Valdés, y era un vestuario mucho más sano en ese sentido. Entonces, sí que recuerdo muchos días de estar allí, de prácticamente ni creértelo, sobre todo al principio. Es decir, lo que es.
estoy consiguiendo en cosa de pocos años, porque yo llego al Barça muy tarde, yo llego al Barça de juvenil de último año, y claro, no te esperas en 4 años estar en primer equipo. Pero sobre todo los que más me ayudaron, Víctor nos ha ayudado muchísimo. Víctor es un tío que tiene un carácter fuerte, súper fuerte, pero que si eres joven, estás empezando y eso, mataba por ti. Xavi también, Puyol, Andrés, la verdad que eran, sobre todo un poco los de la casa, nos ayudaron mucho porque sabían también qué era el subir del filial, el pues empezar en este mundo del fútbol, el que las cosas te salieran bien o te salieran mal, esa presión que tienes que empezar a soportar. La verdad que no, ya te digo que nos ayudaron tanto a mí como a Sergio Busquets y a Pedro, que son los tres que nos quedamos más en el primer equipo, nos ayudaron muchísimo. Y fíjate, estás en un entorno, fíjate en el entorno el que mencionas, y te atreves a salir cedido. Llega la posibilidad, ¿no? Y es una cesión en lo que al final decides, esa cesión de los jugadores jóvenes, muchas veces el miedo de dar ese paso, ¿no? A salir de esa zona de confort, y si no me equivoco, sales cedido a Jerez. Sí, eso es una de las cosas que hablábamos el otro día y que creo que se le tiene que dar una vuelta un poco a nivel formación, porque muchas veces el salir de Barça, de Madrid, pues de Atlético de Madrid, de equipos grandes, es difícil porque tú llegas, tu sueño es llegar ahí, estar ahí, tienes contrato con primer equipo, y claro, lo que menos quieres es salir porque dices, igual no vuelvo más. Eh, y me ayudó mucho mi experiencia para después, cuando estuve en español y ya era capitán, me ayudó mucho para decirle a los chicos que tenían que salir y que no tuviesen miedo. Porque yo al final de aquel año, cuando acabamos 2008-2009, que es cuando se gana Copa Liga y Champions, yo había jugado poco aquel año. Y Guardiola me coge y me dice, muy sincero conmigo, yo tengo muy buena relación con él y me dice, Víctor, necesito que juegues. Tú eres un jugador que si juegas 10, 12, 15 partidos seguidos, eres un 9 y si juegas uno, después no, después tres que si, ahora cuatro que no, pues eres un 6 y un 5. Entonces necesito que te recuperes tu mejor versión, que juegues, que tengas minutos, que te vuelvas a sentir jugador y eso te lo da el salir cedido. Después de aquella conversación, yo tuve claro que tenía que salir. No iba a decir, no, yo quiero quedarme y quiero ganar un puesto, porque al final el entrenador ya sabe lo que piensa de ti, lo que te está diciendo. Salí, me fui a Jerez. Primera vuelta jugué muy poco con el Cuco Ciganda, que prácticamente no confió en mí, jugué muy poquito. Llegó Pipo Gorosito y me cambió la vida totalmente. Llegó, me empezó a poner, jugué toda la segunda vuelta, hicimos una segunda vuelta muy, muy buena y volví allí como un jugador mucho más completo, porque ya ves un poco lo que hay fuera también del Barça, que al final Barça y Madrid pues son clubes hiper mega grandes y que los problemas en ese sentido no se ven, pero cuando sales fuera ves la realidad del fútbol de primera división, que no es eso, muchas veces, o de segunda división, que no es eso tampoco. ¿Te ayudó a nivel... ¿Cómo fue esa experiencia con el grupo? Es decir, los capitanes es otra forma de gestionar, es un vestuario más terrenal, lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. ¿Cómo es esa experiencia? Los capitanes, el grupo, al final aterriza un chico joven en un vestuario también de gente que llevaba ya carreras, como por ejemplo, si no recuerdo mal, uno de los capitanes era Vicente Moreno, actual entrenador del Club Atlético Osasuna, jugadores como Antoñito. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Es decir, ¿te aportó, te ayudaron, te sirvió para ver esa realidad? ¿Qué nos podrías contar al jugador joven que a lo mejor en un primer momento, ¿no? Lo que tú dices, lo ves como, jolín, dejo de estar con las estrellas, pero luego a la larga te das cuenta de que ese proceso es más que nutritivo, y no lo digo yo, lo dice tu carrera deportiva. Sí, sí, lógicamente. Es que al final, Alberto, lo que hablamos, cuando o sea, tú puedes engañar poco en el mundo del fútbol. Tú puedes decir, yo estoy aquí en el primer equipo, me quedo, no estoy jugando, pero no pasa nada. Pero tienes que salir al ruedo en ese sentido. Tienes que decir, tengo que jugar, porque si no, no te va. Sobre todo un chico que tiene 20, 21, 22 años. eh, si tú quieres tener una carrera larga, tienes que jugar y tienes que competir. Entonces, el no salir de un sitio por miedo, al final lo único que te va a dar es, este año no has jugado, el siguiente no ha jugado, el otro no ha jugado. Y cuando acabes tu contrato,
ahí no va a haber un después. Entonces tienes que ganarte eso jugando y tienes que ser fuerte para decir, yo salgo y sé que voy a competir y que voy a ganarme un puesto y que voy a jugar y que voy a crecer como jugador. Entonces ya te digo, para mí el vestuario aquel me aportó muchísimo, me aportó muchísimo. Yo recuerdo que Vicente nos ayudó mucho con todo temas pues de AFE, de denuncias, porque aquel año se cobró poco. Yo al final, viniendo de Barça, estando cedido, pues al final se encargó todo el Barça de ello, pero vi gente que empezaba a tener problemas un poco, pues no jugaba, no cobro, y son gente que subió de segunda a primera división, y fue prácticamente un milagro. Ellos prácticamente ni se lo creían y al final el equipo bajó. Entonces era como un oasis en esa lucha de ellos. Al final el club desaparece después de aquello, se vuelve a refundar. Entonces fue una situación muy, muy delicada de muchos jugadores, tanto él, Antoñito, estaba Mendoza de capitán. eh, Nos ayudaron mucho a entender lo que era el fútbol, a un vestuario pues mucho más humilde. Había días que prácticamente, yo recuerdo con Jerez, hubo un día que entrenamos en un polideportivo, con zapatillas, porque no teníamos un campo, porque llovió mucho y no teníamos un campo que estuviera bien. Y nos fuimos a entrenar a un polideportivo y zapatillas y jugamos un poco a rollo fútbol sala, pero esa era la realidad, esa es la realidad del fútbol también, de equipos de segunda división, de equipos. Hoy en día, pues casi prácticamente todos los equipos de primera división, pues lógicamente tienen sus ciudades deportivas y tienen unas instalaciones brutales. Pero si hablamos de 15 años atrás, Sí, sí. había equipos que luchaban con eso y que competían después en primera división. Entonces, el conseguir darle la vuelta a no venir, a no jugar y empezar a jugar allí. Y ya no es no jugar en el Barça, ya es no jugar en Jerez, que teóricamente tú vienes del Barça y tienes que jugar. Entonces, a nivel de cabeza, todo eso te hace crecer mucho. Y ya te digo, y sobre todo con Vicente, que yo me apoyé mucho en él, nos ayudaba mucho y hablaba mucho con nosotros y nos preguntaba que si necesitábamos cualquier cosa. Él también me dejó una anécdota a nivel de capitanía también, donde prácticamente no jugó él mucho, sobre todo en la primera vuelta jugó muy poco, en la segunda jugó algo más. Pero Cuco cuando llega, él le dice, en plan medio broma, medio en serio, le dice, Vicente, pero no te vas a retirar ya, ¿cómo sigues aquí? No sé qué. Vicente tenía 33, 34 años, no era muy, muy, muy mayor. Y entonces eso como que le dolió y no dijo una mala palabra nunca, pero él trabajó y trabajó y trabajó como capitán. Muchas veces, si a lo mejor no hubiese sido capitán y hubiese tenido otra personalidad, le hubiese dicho cualquier cosa al entrenador y ese año ya prácticamente está en blanco y no juega. Pero no, él dijo, sí, tranquilo que te voy a demostrar que yo puedo jugar. Y ayudando al grupo y estando dentro y haciendo todas las labores de capitanía, al final acabó ganándose un puesto y acabó jugando. Entonces, como te digo, él puso el colectivo por delante de lo individual siempre. Y eso le hizo que a nivel individual le dieran más minutos y pudiese acabar jugando en primera división, marcando goles incluso. Y luego el ejemplo que significa eso, ¿eh? Ver a un jugador como Vicente, que yo al final fue de los que me enfrenté en su época en mis inicios. Además, yo contra ese Jerez jugué en segunda división y suscribo todo lo que comentas en lo que ha cambiado el fútbol, Víctor. Ahora el fútbol, los clubes de la liga, todo en general ha mejorado muchísimo, infraestructuras, pero sobre todo me llama la atención para los jóvenes lo que te llega a curtir el salir de un sitio en el que lo tienes prácticamente todo y prácticamente vas a un sitio pues con ese punto de humildad. Lo que muchas veces hablamos, ¿no? De lo que le viene bien a los jóvenes y lo que sobre todo a ti te aportó mucho para empezar a valorar posiblemente cosas que dabas por hechas y que a lo mejor no Sí, eran, sí, no sí. eran así, ¿no? Y supongo que en toda la travesía, que has tenido momentos buenísimos en tu trayectoria, pero también has tenido momentos no tan buenos, entiendo que todo ese paso por Jerez te ayudó a que en ese momento malo pues a valorar ciertos momentos, o el ejemplo que fue Vicente Moreno, ¿no? Siendo un jugador muy contrastado, siendo o contribuyendo y mirando mucho por el grupo, no solamente en cuanto al juego, sino en preocuparse por cosas extradeportivas como puede ser esa falta de cobro o esas situaciones en las que no hay una infraestructura clara para poder entrenar. Totalmente. Es que al final, como te digo,
Esto el fútbol es muy amplio, es muy grande. Y cuando hablamos de fútbol de primera división, pues todos pensamos que los jugadores son millonarios, se cobran mucho dinero y son felices y no tienen ningún problema. Y en cambio, cuando te metes a investigar, como tú estás haciendo ahora en ese sentido, o cuando estás en vestuarios, te das cuenta de lo que hay y de lo que sufren también muchos jugadores y viniendo pues de segunda división que suben y que pues es el año más bonito a nivel deportivo para ellos, pero quizá el más duro a nivel pues económico, a nivel personal, a nivel de club. Gente que lleva muchos años en el club y que el año siguiente el club baja y 2 años después el club desaparece. Pues, gente libre, gente que no cobra, claro, todo esto lo tienes que gestionar, lo tienes que saber gestionar y ahí está pues un tipo como Vicente que la verdad que se puso al grupo por delante suyo y intentó ayudar en todo lo posible, en todas las denuncias, haciendo denuncias conjuntas. A mí me llamaba por si teníamos si necesitaba algo o si al final el Barça se hacía cargo, si no, si teníamos que denunciar juntos, si, cualquier cosa de estas. Y eso cuando eres joven, que no sabes de qué va esto, porque tú vienes de un filial que cobras al día, no tienes ningún problema, y vienes de un primer equipo después que cobras al día, no tienes ningún problema, y te encuentras con esto, claro. Ahí te das de bruces con la realidad y dices, vale, vale, que aquí tengo que ver qué es esto y por qué pasa esto. Claro, es la cara B del fútbol en ese sentido, pero te ayuda mucho a crecer, sobre todo a nivel de cabeza y decir, si puedo con esto y si esto lo llevo para adelante y acabo jugando y ya te digo, prácticamente hasta la última jornada estuvimos peleando aquel año haciendo 8 9 puntos en la primera vuelta, creo. Sí. Eso es que el grupo respondió. Y gran parte de esa respuesta pues es de Vicente y de Pipo de Gorosito también, que cuando llegó pues ayudó mucho también a esta gente que no se sentía dentro del grupo porque estaba jugando poco y además de jugar poco no se contaba con ellos y los ayudó mucho a gente más veterana quizá, que aún sin jugar en la segunda vuelta, eh, pues tenía mucho poder en qué se hacía el equipo, cómo veían el equipo, cómo veían a cada jugador, hacia dónde podía tirar el equipo a nivel de grupo y todo esto Pipos lo supo hacer muy bien, se apoyó mucho en estos jugadores veteranos. No les supo a lo mejor dar ese recompensa del partido, ese valor, ¿no? De que se sientan queridos a través de ponerlos en el 11, pero sí que les hizo parte dándoles valor en lo que podían aportar desde fuera, ¿no? Al final lo que hablamos siempre y del gestor. Además es que retomas una época en la cual yo también sufrí. Al final sales con la ilusión de casa, de repente pues te ves invadido de cosas pues que, oye, lo que pactas o lo que tienes, de repente pues ves que todo es volátil. Te lo cuento como anécdota, eso me llevó a empezar a estudiar Derecho, fíjate, porque hablábamos muchas veces más de cosas extradeportivas que de cosas deportivas. Al final, un poco me acabé picando y me acabé graduando en esa formación. Fíjate lo que es un poco las carreras deportivas y me siento identificado mucho con lo que cuentas. Y esto, para que no nos oiga, esto no me lo habías contado previamente. Luego de ahí vas a Getafe, tienes un paso por el fútbol extranjero, por Suiza. Ahí es tu primera experiencia en Europa League, ¿no? Cuando habías jugado Champions, habías participado en Champions, pero tu aterrizaje a Getafe, si no me equivoco, era Michel González, que Sí. ahora está haciéndolo, precisamente lo está haciendo muy bien en el fútbol saudí. Ese fue tu aterrizaje, ¿no? En Getafe. Y ese fue mi aterrizaje allí en Europa League, que es el primer año que consigo jugar. La verdad que fue un desastre la Europa League que hicimos, porque venía de un equipo donde conseguir meterse en Europa League con buenos jugadores, haciendo las cosas muy bien. Y yo llego allí prácticamente al final del mercado de verano. Me llama Michel y siempre se lo agradeceré porque para mí también era otra salida a un Primera División, a jugar otra vez competición europea. Para mí fue una forma de crecer otra vez. Ya venía de haber jugado en Jerez bastante, pues era un pasito más adelante en ese crecimiento mío. Además era Madrid, que, bueno, pues siempre que puedes ir a vivir a algún sitio, pues Madrid creo que es uno de los mejores sitios para vivir. Eh, y era un equipo que había gente joven también, estaba Miguel Torres, estaba Dani Parejo, después había gente más consagrada, más veterana, Codina, el Cata Díaz, gente importante ahí que lleva en el club.
Pero ya te digo, fue una temporada muy rara, porque fue una temporada donde no estuvimos bien en primera vuelta, no estuvimos bien en Europa League, nos eliminaron y acabamos sufriendo mucho para salvar la categoría. Conseguimos salvar la categoría eh, a final de todo, pero, pero fue un año duro también, fue un año de crecimiento también en lo personal, acabé jugando relativamente bastante. eh, pero ya te digo, es un año que guardo buen recuerdo, pero otro año de los que sufres y de los que te ayudan a crecer en eso. Yo recuerdo también que el capitán era el Cata y era un tío duro en el trato, era un tío que a veces no te daba miedo, pero si no lo conocías, Sí, parecía, lo tuve de parecía compañero, fuerte de así es. carácter Intimida, intimida. y pensar que te intimida, pero también nos ayudó, como capitán nos ayudó mucho y nos hizo ponernos las pilas. Y también allí tienen la gran suerte, quizá, de que el club es de Ángel y Ángel Torres también no se anda con tonterías. Antes de acabar la temporada nos dijo, nos cogió a todos y había dos, tres cedidos, creo, y los demás eran del club. Y dijo, aquí no se va nadie. O sea, aquí estamos todos en el mismo barco y si bajamos, nos quedamos todos en el mismo barco. Solo se van, creo que está Iván Marcano cedido, yo y no recuerdo quién más. Solo se pueden ir los cedidos porque no puedo hacer nada, pero los demás se van a quedar aquí. Hizo un poco de capitán ahí también Ángel Torres y dijo, yo os doy lo que queráis, ya lo sabéis. Es un tío que te da la vida cuando estás en el club y pelea por ti, pero quiere lo mismo al revés también. Y la verdad que ya te digo, crecimos en muchas cosas en eso también. Vi otra cara también del fútbol, el saber que un presidente pues te da, pero también te exige, y es la realidad también ya no del fútbol, sino de la vida también. Al final, a ti te dan y te pagan muy bien y te recompensan muchas veces si las cosas van bien, pero si las cosas van mal quieren que tú ayudes a la persona que te ha ayudado. Y creo que eso sí es básico también. Creo que esa lealtad a un club, a unos valores, a una forma de hacer las cosas, creo que también hace que, bueno, que el Getafe sea lo que sea y haya crecido con la pequeña masa social que tiene, pero que haya crecido lo que ha crecido en los últimos años y que siga manteniéndose en primera división. Hacerte parte, yo también tuve esa experiencia allí, incluso fue en descenso, que fue con la llegada de Bordalás y prácticamente en toda esa segunda vuelta pues acabamos ascendiendo y al final es gestión de personas y hacerte parte, ¿no? Pero fíjate lo que cuentas, te sales cedido a Jerez, un año que parece difícil, acabas jugando y no es un paso atrás. Al final te acaba contratando un equipo que está prácticamente entre los mejores, ¿no? Estás en competición europea. Y fíjate, luego ese mismo año, otro año duro, luego al final es lo que muchas veces, ¿no? Y lo valoras cuando te retiras, te miras atrás y hay más años complicados, ¿no? Que a lo mejor años de felicidad y de logro, que suele ser lo más normal. Por eso cuando muchas veces habla del fracaso, los que han estado dentro, pues se pone todo en cuarentena, porque si no fracasaría todo el mundo. Ahí tienes un paso breve, ¿no? También por el fútbol suizo y ya llega un idilio en el Español y corrígeme, ¿son 9 temporadas? Son 8 temporadas y media, porque la primera llegó en enero, más o menos. Febrero, entre enero y febrero, al final del mercado de invierno. Y hago esa media temporada y 8 más después. Y la verdad que para mí el español fue, desde que llegué prácticamente, primero volví a casa, que era importantísimo para mí, porque ya había nacido mi hijo mayor. Nos fuimos a Suiza cuando tenía un mes y medio, y llega aquí, tenía 8 meses, 7, 8 meses. Y bueno, sobre todo para la familia, para mis padres, para pues, los padres de mi mujer, era muy importante poder tenernos cerca otra vez y estar en casa. Yo llego con un contrato, creo que firmo 2 años y medio, más o menos, o 3 años y medio, no recuerdo, pero bueno, con la idea, lógicamente, de intentar hacer carrera, pero nunca sabes cómo te va a ir en esto. Y la verdad que desde el principio me acogieron muy, muy bien. Encontré mucha gente que trabajaba en el club que me ayudó mucho, muchos jugadores también que me ayudaron mucho a la adaptación, sobre todo los primeros 6 meses, porque yo llegué lesionado y entonces después de llegar con la lesión, pues vuelvo a recaer de la misma lesión. Entonces fue una época complicada, los primeros 2, 3 meses, pero ya a partir de ahí empecé a jugar y lo considero mi casa, porque tuve la suerte de vivir
muchísimas vivencias allí, tanto buenas como no tan buenas, de poder ser capitán, un poco como de lo que hablamos en este podcast, y también de vivir momentos espectaculares con mi familia, con mis amigos, con mi gente, de hacer amigos dentro del vestuario. Creo que es un poco lo que más me ha marcado a mí a nivel profesional. ¿Quién te recibe? ¿Quién era el entrenador? Pues, al final hay muchos, ahora hablaremos, pero ¿qué entrenador hay cuando llegas y quiénes son esos jugadores que te ayudan en esos primeros 6 meses? Porque luego hablaremos de los demás, pero ese primer año, Víctor. Cuando llego está Pochettino de entrenador, está Mauricio de entrenador y la verdad que me recibe genial y me dice que tranquilidad con la lesión. Sabía que me quedaba poco ya, estaba en ese último tramo final. Eh, y después los jugadores, pues estaba Sergio García ya, estaba Joan Verdú, Javi Márquez, gente que me ayudó mucho, sobre todo al principio. Y yo recuerdo que ahí sí que tengo una anécdota que Sergio sí que, para mí Sergio García es uno de los mejores capitanes que he tenido, si no te diría el mejor, por cómo es, por el trato que tiene al compañero, porque tiene esa, primero es muy leal y después tiene esa también, él necesita ser justo con la gente y si no se es justo con alguien, no tiene problema en decirlo y en enfrentarse a quien sea. Y eso también es de admirar muchas veces, que eso es difícil dentro de un grupo. Cuando hay una injusticia, pues levantar la voz y decir, no, no, esto no es así, ¿sabes? Pues él siempre lo ha hecho y cuando yo he estado con él en el vestuario, la verdad que el sentido me ha dado la vida, me ha ayudado muchísimo. Entonces, al principio, cuando yo llego, yo vengo lesionado, como te digo, y al final, cuando ya estoy para volver a jugar, esa semana no voy convocado, me deja el míster fuera porque no cree todavía que puedo estar dentro, y el lunes siguiente recaigo de la lesión, de la misma lesión. Y yo cuando llego con Mauricio, con Pochettino, tenía una relación espectacular, muy bien, hablaba conmigo, ¿cómo estás? Bueno, tranquilo. Y a partir de ese día, deja de saludarme. No, no me da la mano. Una cosa muy, muy curiosa. Después lo hablé con él y puso en contexto todo. Y yo hablo con Sergio García y le digo, mira, me pasa esto. Y la frase que me dijo Sergio, siempre me acordaré, me dijo, tranquilo, tranquilo. El día que te necesite, el día que estés bien, digo, vale, pues nada. Y entonces, claro, yo hablo con un capitán, hice eso y yo confío ciegamente en Sergio y le digo, perfecto, a trabajar. Trabajo, trabajo. Y al cabo de un mes y algo, cuando vuelvo y ya estoy bien, Pochettino me empieza a llamar antes de entrenar, oye, ¿cómo es el equipo? No sé qué, oye, esto, lo otro, a confiar 100% en mí. Y nunca entendí esto hasta que se fue. Cuando se fue me explicó, me dijo, te puse a prueba y me respondiste como creía que me ibas a responder. Y eso le hizo después tener una confianza en mí brutal. De cara a cuando empecé a jugar, a cuando el equipo pues volvió a recuperar buenas sensaciones, a ganar. Y ya te digo, yo me preguntaba qué pasaba y yo como jugador me apoyé en el capitán y el capitán me dio la solución para hacer lo que tenía que hacer, que es la realidad. Y después el míster pues me dijo eso, que un poco que me había puesto a prueba y yo había respondido, pues soy yo en ese sentido, seguir trabajando y sin generar ruido o sin generar un conflicto más allá de lo que yo tenía que hacer, que era recuperarme de la lesión. O sea, quería conocerte a las malas, ¿no? Que es muchas veces cuando se conoce al jugador o al compañero, ¿no? Siempre decimos, Víctor, que al jugador lo conocemos cuando no juega o cuando está, pues, muchas veces en el olvido, ¿no? Él quería ese proceso rápidamente, saber si podía o no tenerte cerca o cómo Totalmente. ibas Y a además, responder tú, ¿no? y además, sí, además como yo creo que como yo me había vuelto a lesionar, él sabía que tenía ese tiempo para conocerme a mí a las malas. Porque si yo no contara conmigo, pues ya no puede ponerme a prueba. Pero como sí que me había lesionado, sabía que tenía, bueno, tendrá un mes por delante tranquilamente, lo voy a probar. Voy a probar de qué pasta está hecho, voy a probar cómo me va a responder cuando las cosas vayan mal. Y después me lo explico. Siguiente entrenador que tienes, bueno, has tenido.
Aguirre, Sergio, Galca, Quique, David Gallego, Rubi, pero Aguirre, que todo el mundo nos habla, ¿no? Que es ese gestor, que también tiene esas habilidades, ¿no? Para gestionar y llevar un grupo. ¿Cómo es Aguirre en ese aspecto? En la gestión del grupo. Aguirre, sí, Javier es un genio en eso. Javier, a mí me recuerda mucho lo hablamos antes, a Pipo, a Gorosito, en el trato, porque es un entrenador que, más allá de a nivel futbolístico, te da mucho más a nivel humano, te pregunta, entiende lo que es el jugador fuera del campo. Eh, la famosa frase de Javier de un whisky y a dormir, que habla cuando después de una rueda de prensa, ¿no? Hoy un lagavulín, creo que dice, y a dormir después, no sé qué. Al final él te dice, después de un partido, chicos, tómense un par de tragos, un par de copas, disfruten, que no es todo fútbol. Pero después te pregunta, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo, cómo están los niños? Si has dormido mal, por ejemplo, oye, no te preocupes, quédate fuera hoy, ves gimnasio, todo eso entiende sí, que es el lado humano del jugador. Y eso hace que tú mates por él, que tú digas, hostia, con este entrenador, ¿cómo no voy a dar yo el máximo? ¿Cómo no voy a dejar la vida por él? Y también hace muy partícipes a la gente quizá más, aunque no sean capitanes del equipo en ese sentido estrictamente, pero a la gente con más experiencia, les pregunta, les hace ser partícipes del grupo, quieren saber por su experiencia del equipo, todo esto fue muy importante. A nosotros nos generó un ambiente dentro del vestuario que hicimos 2 temporadas muy, muy buenas con él. Muy, muy buenas. Acabamos sufriendo, pero a 10 jornadas del final podíamos haber estado, no estuvimos bien, pero fueron 2 temporadas donde el equipo respondió y donde prácticamente no tuvo ningún problema para salvarse, que era una de las cosas que era el principal objetivo del club en ese momento. O sea, se acerca al jugador independientemente del rol, ¿no? Se acerca al jugador que juega, se acerca al jugador que no juega, busca en ese Sí, sentido él, tener. él tiene una cosa, él tiene una cosa que es, además es muy importante porque Javier, no sé si lo seguirá haciendo todavía o no, pero tú el martes, tú entrenabas, por ejemplo, yo que sé, lunes y martes no y miércoles sí, por ejemplo, o lunes no y martes sí. Pues el primer día de entrenamiento tú ya sabías quién jugaba, ya ponía el equipo entero. Y un equipo era el que hacía toda la parte ofensiva, el otro equipo hacía la parte defensiva y al revés, pero tú ya sabías quién jugabas. Entonces, cuando tú haces eso, si quieres tener al grupo conectado, tienes que ser muy bueno en la parte Sí, humana, sí. porque si no es imposible. Si no te tiras una semana donde los que no juegan te quieren matar. Y es así. Pues él conseguía, sabiendo el martes o el miércoles quién iba a jugar, conseguía que los que no iban a jugar dieran el máximo, respondiesen, trabajasen. Y eso, como te digo, habla muy bien sobre todo del aspecto humano, de la otra parte de un entrenador, de ese nivel social que tiene él para gestionar y ya te digo, no sé si todavía sigue haciéndolo en sus equipos o no, pero yo recuerdo eso. Yo por suerte jugaba con él, pero gente que no jugaba, el martes, el miércoles eran días duros ya, porque decía, bueno, esta semana me toca remar y probablemente no me den nada. Que muchas veces cuando te toca hacer de sparring o incluso tienes que hacer, ¿no? O tienes que hacer como si fueras el otro equipo y las posiciones y un poco el perfil colectivo individual, pues es una gran aportación porque es complicado de forma tan tempranera tener al grupo conectado sabiendo que el domingo, quedando 4 o 5 días, esa semana es muy probable o casi seguro que no juegues. Luego también me comentabas el otro día, ¿no? Cuando hablábamos previo al podcast, el entrenador que se siente cómodo con jugadores a lo mejor más soldados, ¿no? De menos trayectoria, con entrenadores que no le importa o en que incluso se sienten cómodos gestionando a ese jugador de empaque, de trayectoria. Y después de 8 temporadas y media en el español ha habido grandísimos jugadores, ¿no? Ha habido jugadores de ese perfil soldado, ha habido ese jugador también de renombre que han llevado. ¿Qué entrenadores han tenido esa capacidad positiva de decir, oye, dame jugadores de perfil alto que vengan de clubes de envergadura, que me siento cómodo con ellos? ¿Has tenido alguno en ese proceso? Sí, yo te hablaría de Quique en ese sentido, porque
Quique es un Quique entrenador Sánchez que, Flores, ¿verdad? Quique Sánchez Flores, sí, es un entrenador que ha llevado, pues ya lo sabemos, Atlético de Madrid, Sevilla, equipos grandes en ese sentido, eh, y que cuando llegó al Español, además de porque pues quizá a nivel económico se podía hacer, pero también a nivel de grupo o de entrenador también lo quieres y quieres gestionar esos egos, que siempre es difícil. Entonces al final trajo a José Antonio Reyes, trajo a Jurado, trajo a De Michelis, vino Sergio Sánchez, creo, gente con personalidad fuerte y que había jugado prácticamente todas habían jugado Champions, habían jugado en grandes equipos y él no se, con eso no se acobardaba. Es más, él quería a esos jugadores porque sabía que podía sacar rendimiento de esos jugadores y sabía que podía gestionar esos egos. Hay otros entrenadores que les cuesta más o que necesitan, como tú decías, que sean más soldados, más que puedan que el entrenador pueda no dominarlos, pero sí que saber poder gestionarlos a ellos y poder amoldarlos a lo que él quiere desde un principio. Que no salga tanto el ego del jugador y el yo soy así y me firmas por esto. ¿Sabes? Hablábamos también el otro día de que Pochettino es un poco más. Dame jugadores jóvenes con una proyección brutal, que yo los voy a moldear a lo que yo quiera, y más soldados en ese sentido, porque voy a sacar un rendimiento brutal de ellos, y otros entrenadores pues se casan más con este perfil de jugadores. No sé si estaba Simao todavía, Simao estaba antes, creo, pero ya te digo, sobre todo Quique sabía tocar bien la tecla en eso, sabía pelearse con esos egos, incluso con cosas que muchas veces se acaban tirando de los pelos, porque yo me acuerdo con José Antonio Reyes, que en paz descanse, recuerdo que con el tema del peso, con el tema de la grasa, decía que no, que yo no me voy a pesar cada día. Y venía el segundo de Quique y va, José, va, venga, pésate, no pasa nada si estás un poco por encima. Y en eso era un genio. Pero claro, Quique sabía, eh, intentaba gestionarlo, pero después sabía, decía, da igual, que no se pese, que lo voy a meter 15 minutos y va a ser el mejor. Y era así, Y es que porque era así. tenía tanta calidad, era tan bueno, que cuando lo metías sabías que te iba a responder. Y ahí no hacía falta táctica, no hacía falta que estuviera mejor o peor de grasa, porque hay gente que tiene ese don. Entonces, si sabes controlar esos egos o llevar esos egos, como hacía él, eh, pues te va a dar ese rendimiento tan grande que han tenido en tantos equipos. Es que al final me parece muy positivo lo que comentas porque la elección del entrenador muchas veces se enfoca, ¿no? Este jugador para el estilo de juego. Vale. Pero también este grupo es para este entrenador o este entrenador es para este grupo a la hora de la gestión. Y te podría preguntar mucho sobre esto, lo que tampoco te quiero tener aquí porque te tendría muchísimo, muchísimo rato, Víctor, y encantado. Pero, por ejemplo, un entrenador que sí te quiero preguntar, que desde fuera siempre me ha causado muy buena sensación. No lo he tenido como rival, le he visto hacer grandes cosas, creo que a nivel de juego y a nivel de día a día, pero sois muchos o son muchos, ahora un poco sabré un poco de ti, que sin estar jugando mucho, que el día a día, incluso tengo excompañeros que me han dicho que estaban en el último tramo de su carrera, que incluso ya pierden ese ánimo del día a día o esa ilusión y este entrenador te lo recupera. Me han hablado así de Rubi, actualmente entrenador de la Unión Deportiva Almería. Además, vosotros, corrígeme si me equivoco, se consigue un hito que es volver a Europa. Incluso preparándome la entrevista de la jornada 12 a la 22, en 11 partidos, son 9 derrotas, un empate, una victoria. En los 16 últimos partidos solo perdéis 2 partidos ganando los 3 últimos y acabáis entre los mejores de la competición. Para hacerte solo una pregunta y te lo resumo todo. Háblame de Ruby y háblame de ese tramo. Si lo recuerdas, en lo que supone aguantar al entrenador, cómo lo vivisteis y al final ese final de temporada. O sea, fíjate la pregunta que te hago abierta para que te expreses de lo que es Ruby y de cómo recuerdas tú ese año. Sí, yo aquel año, lo hablábamos el otro día, yo aquel año fue un año diferente para yo, probablemente sea el año que menos he jugado en el español, quizá ese y el último, el que descendemos, pero el último por lesión, pero quizá ese el año de Rubí sea el que menos he jugado en el español,
y uno de los que más orgulloso estoy de lo que dimos durante el año y de cómo fue aquel año. Rubí, para mí es un entrenador que esté infravalorado, porque al final esto muchas veces lo marca el resultado, ya lo sabes, y los entrenadores que hay en primera división son de un nivel altísimo, lógicamente. Pero es un entrenador que yo creo que tendría que haber tenido mucho más recorrido en primera división, porque para mí es un entrenador primero que lo controla todo, pero de buena forma, no que lo controla todo y que quiere controlar al jugador, no, no, tiene todo controlado a nivel de, cuántos goles se marcan de esta manera, cuántos goles se marcan de otra manera, cuáles son las facetas más importantes del equipo o del Español en los últimos años, por qué se marcan los goles y cómo se hacen, qué podemos mejorar, qué debilidades tenemos, qué fortalezas. Todo esto te lo genera a un nivel brutal. Después tiene al segundo, que era Xavi también, que controla todo lo que son entrenamientos y demás, y hace como una tabla de puntos donde en cada entrenamiento se compite por ganar unos puntos, y al final después se hace una cena cada 2 meses o así. Los de abajo les pagan cena a los de arriba, pero es una forma de competir brutal. Y todo, por ejemplo, hay una cosa que como entrenador es muy complicada de gestionar, y como capitanes también, que son tema de multas, ¿no? Multa por esto, multa por lo otro. Pues hay una cosa de Ruby que me encantó, que él tenía todo el régimen interno y todas las multas, y cada multa pues tenía un código, ¿no? Pues era 1A, 1B, 1C, 3A, no sé qué. Y cuando tú cualquier cosa que tuvieras una multa, el día siguiente lo tenías colgado en un papel y te ponía multa, 50 euros, 1A, 1C, no sé qué, y ya está. No, ni te decía por qué era la multa, tú ya lo tenías que saber. Y a lo mejor la multa era porque el día anterior, en el entrenamiento, no sé, te habías cabreado y habías lanzado un balón, un pelotazo fuera. Y él no te decía nada, pero ya el día siguiente tenías la multa ahí. Entonces era una forma de controlar todo que en ese sentido era brutal. Y ya te digo, fue un año donde teníamos mucha calidad de equipo, sobre todo con jugadores jóvenes. Subió Mar Navarro, subió Melendo, subió Marroca, jugadores muy jóvenes que tenían muchísima calidad. Y se juntaron un poco pues con los quizá más veteranos que ayudamos en ese fondo armario también. Por eso te digo que jugamos un poco menos. Pues Javi López, yo, Esteban Granero, por ejemplo, también vino, iba jugando, a veces sí, a veces no. Y nos ayudó mucho el míster a eso, a ser partícipes de lo que estábamos consiguiendo. Hablaba mucho con nosotros e intentaba que estuviéramos un poco de su lado cuando las cosas iban mal. Recuerdo aquella época donde no ganamos 10 partidos, que el club estuvo a punto de destituirlo antes, creo, Sí. de jugar en Girona, donde en Girona ganamos, y a partir de ahí empieza el equipo a crecer otra vez. Em, pero era un entrenador, es un entrenador que cree mucho en su plan, que cree en lo que va a hacer. Y yo recuerdo a 3 jornadas del final, me recuerdo la charla que nos dio. Y a 3 jornadas del final teníamos que hacer 9 puntos, y que el Athletic de Bilbao creo que no ganase ningún partido, o ganase, como mucho empatase uno, creo que era, porque estábamos como a 7, 8 puntos suyos. La charla antes de un entrenamiento, del primer entrenamiento de esas 3 jornadas que nos quedaban, era que teníamos estábamos en una playa, y que teníamos que llegar a la orilla, y que veíamos ahí ya la orilla, pero teníamos que seguir remando. Y claro, nosotros nos mirábamos como diciendo, imposible que lleguemos, si no nos va a dar, por mucho que hagamos 9 puntos. Pero creía tanto en su plan, que al final, cuando las cosas crees en tu plan y tienes ese poquito de suerte, pues al final se consiguen. Y la verdad que en ese sentido, ya digo, a 3 jornadas él creía mucho más que nosotros. La última jornada ya creíamos todos, quizá, porque ya pensábamos que sí que se podía hacer, ¿sabes? Ahí ya, ahí ya Eso es lo todo lo difícil. veíais, todo lo veíais más claro, ¿no? Claro, lo complicado es creer 3 antes. Pero ya te digo, es un entrenador que nos aportó mucho. Y hablando de todo a nivel de capitanía, pues yo ese año sí que era capitán ya. Y tuve momentos duros donde no jugaba, donde incluso con mi mujer le decías que no entiendo porque estoy compitiendo, estoy trabajando, no sé qué. Y me acuerdo de cuando acabamos, nos clasificamos para Europa League, nos fuimos a comer después todos juntos con el presidente, con Mr. Chen, que vino y demás. Y después de esa comida, recuerdo que nos cogió a tanto Javi como a mí, y
juntos con las familias y eso, y nos dijo, muchas gracias por todo, dice, porque sin vosotros dos probablemente no hubiésemos conseguido lo que hemos conseguido. Y claro, cuando te lo dice el entrenador y tú no vienes de jugar y dices, bueno, no le das importancia porque dices, no he jugado casi. Pero él te explica que no, es que muchas veces no es jugar. Muchas veces el capitán tiene que ayudar al que juega, tiene que competir entrenando más que nadie, porque eso hace que el equipo o que el nivel, porque el que está jugando en tu posición no se puede relajar, porque y entonces todo esto, cuando ya eres entrenador o cuando yo en mi caso estoy empezando a ser entrenador, entiendes que es una realidad, que el que los capitanes del equipo vayan contigo y aunque no jueguen, den el máximo cada día, eh, eso te hace que el equipo crezca y que el equipo no se caiga en ningún momento. Y es tan importante eso muchas veces como el que marca el gol, como el que hace una parada o como el que da la asistencia. Es que para que pase eso, posiblemente necesitas de lo primero. Para que haya esa parada, ese gol, ya sea buen rendimiento, necesitas de la gestión del grupo. Y como tú bien dices, y lo estás explicando y reflejando, no solamente a través de la palabra, sino a través de la experiencia, que es la importancia del grupo y de aquel que no juega. Y sobre todo saber gestionar al grupo en su conjunto. Porque el que mete 3 goles sabe, Víctor, no te necesita. Acaba el partido, no te necesita. Pero el Total. que no está jugando te necesita. Y el lunes te necesita y el martes te necesita. Por mucho que seas tenaz como tú, lo que haces es al final darle valor a algo que parece que como el público, el entorno, la prensa, los que estamos alrededor, no le damos valor al que no aparece, pero que desde dentro el entrenador y el compañero, que al final a ese no le engañas, te dé ese valor, pues habla de Rubí. Y te quería preguntar por él especialmente porque me lo ha dicho muchos jugadores. Por ejemplo, con Jofre Mateo he hablado muchas veces y recuerdo su anécdota. Él estar en un momento difícil y decirme, Alberto, es que este entrenador me ha empujado a seguir jugando e incluso Jofre alargó su carrera deportiva. Para terminar el capítulo de la parte de español, son 8 temporadas y media. Víctor, ¿cómo se han elegido los capitanes en el español en esas 8 temporadas? ¿Ha sido por herencia, por esa veteranía, porque se ha habido una votación, porque algún entrenador ha decidido quién debe o no ser el capitán? ¿Me podrías explicar un poco el resumen en esos 8 años y medio? Sí, no, normalmente se hacía por votación. Lo que pasa que esa votación muchas veces al final acababa siendo una herencia, porque ha habido pocos casos donde el jugador que lleve más tiempo no acabe siendo el capitán. Es verdad que era por votación y es verdad que también yo creo que aun siendo por votación, tú tienes que ganarte ese que te voten y que confíen en ti. Porque por mucho que lleves años o que hayas sido capitán el año anterior, si tú no has sido un buen capitán, no has sido una persona como hablábamos antes, un líder, no has sido un ejemplo, eh, no te van a votar. Entonces, ya te digo, casi siempre ha sido por votación. Creo que no sé si algún entrenador puso un capitán él mismo o quiso que alguien fuese capitán, no recuerdo bien. Puede ser que sí en algún momento. Recuerdo también que cuando cuando Sergio García se va a Qatar, cuando vuelve a ser capitán, no primer capitán, pero volvemos a meterlo en la terna de capitanes, porque, bueno, por lo que te decía, porque creo que es un tío que seguro que nos iba a sumar y el equipo estuvo de acuerdo en que fuese uno de los capitanes. Pero ya te digo, casi siempre son por votación. Yo para mí es la forma que creo que es más justa y que creo que más refleja el sentir de los jugadores, porque al final cuando un entrenador te quiere poner como de capitán, a nivel personal creo que es muy bueno porque sabe que el entrenador confía 100% en ti, pero no sé si el grupo me respalda o no me respalda en ese sentido. Yo creo que lo más justo, lo más sano para un vestuario es que todo el mundo vote, que sea un voto secreto, lógicamente, y nosotros intentamos hacer siempre el tema de los capitanes eh, no recién empezada la temporada, un poquito, no podías alargarlo mucho, pero sí que lo intentamos alargar un par de semanas, tres, cuatro, para que esos jugadores que fuesen nuevos conociesen un poco también al grupo, conociesen un poco a cada perfil y también pudiesen tener su parte de decisión dentro de esa votación. Estoy de acuerdo. Lo que más legitima y un poco lo que llegamos un poco todos a la conclusión es en eso, ¿no? Que cuando te elige el grupo, ahí sabes, incluso yo creo que te carga una responsabilidad.
porque confían en ti algo que es ser un poco el portavoz, pero paralelamente te están diciendo que tienes que mirar por el bien común, que tienes que ser ese ejemplo, que han creído en ti, ahora no les puedes decepcionar, y tú lo has resumido muy bien. ¿Cuándo les puedes decepcionar? Cuando te pones a ti, ya sea en esa conversación con el club, en esa conversación con el entrenador, que lo lleves a lo que a tu interés, no al interés del grupo, porque al final tú puedes dar una opinión al club o al entrenador y no significa que sea la tuya, sino tienes que escuchar todo el colectivo, pero luego también paralelamente en el momento en el que no juegas, que tú lo has explicado muy bien y creo que has sido ejemplo en ese sentido, pues tienes que seguir empujando cuando a lo mejor estás fuera del foco, ¿no? Víctor, voy a tener que resumir porque ya te digo, tengo preparado aquí para tenerte hasta las 4 de la tarde, pero me gustaría preguntarte por tu anécdota en el fútbol australiano. ¿Me puedes contar qué pasó en Tasmania? Creo que me dijiste Tasmania, no sé si me equivoco. En Tasmania, sí, en Tasmania. Yo cuando acabo del español me voy a jugar a Australia, que es una de las mejores decisiones de mi vida, la verdad, a nivel personal, familiar. Nos acabamos enamorados de ese país. Eh, y nos fuimos a Tasmania 4 o 5 días porque jugábamos como locales, porque querían llevar un poco el fútbol a la isla de Tasmania, está un poquito por debajo de Melbourne. Em, pues nos fuimos 4 o 5 días a jugar 2 partidos. Creo que jugamos un miércoles y un domingo, más o menos. Y entonces hicimos como una reunión de grupo, un poco para hablar de, pues que el míster pensó que era bueno que habláramos entre nosotros, que nos contáramos pues nuestras anécdotas, que pensáramos, cada uno habláramos de lo que piensa del grupo y hablando un poco del capitán o del líder y demás. Recuerdo que yo iba con poco inglés, entonces yo lo que les transmitía un poco a ellos era que a mí me costaba ser líder en ese vestuario por el tema del idioma, porque claro, yo decía, tengo que dar una charla, claro, el inglés todavía lo tengo un poquito que no me puedo desenvolver bien, ¿no? O tengo que echarle la bronca a un compañero, Claro, todo esto que te sale en castellano y que sí que es en tu idioma más natural, sí que lo tienes, pues me costaba mucho. Y entonces la contestación suya, que es un poco lo que te explicaba el otro día, a mí me dejó parado porque hubo un chico que, me acuerdo que era Lachi Wells, que está jugando en Perth ahora, que era un chico súper dicharachero, además ha jugado selección australiana, un muy buen jugador de allí joven, y me decía, no, no, pero es que tú eres líder. Y yo no entendía, digo, ¿cómo líder? Dice, sí, sí, porque tú, por cómo trabajas cada día, por cómo entrenas, por cómo sales al campo y por no dar un balón por perdido, eso para nosotros es un capitán, es líder, eso es el liderazgo para nosotros. Y claro, yo lo pensaba después y decía, claro, tiene su parte de razón en ese sentido. Quizá no tengo que hablar con nadie muchas veces o echar una bronca para ser un ejemplo para todos, que es lo que hablábamos antes. Y esa anécdota se me quedó porque, claro, al final, lógicamente te sientes orgulloso y dices, hostia, que yo creía que no estaba aportando al grupo lo que podía aportar, pero lo estoy aportando de otra forma. Y claro, ahí le das también valor a eso, al ejemplo, al no dar un balón por perdido, a trabajar, a ser un líder sin tener que hablar, sin tener que hablar el idioma. Y ya te digo, es una anécdota que se me quedó muy, muy grabada. Fíjate lo que cuentas, ¿eh? Prácticamente más capitán desde el ejemplo cuando uno no se puede comunicar. Fíjate lo que cuentas y lo importante, ¿no? Bueno, hemos acertado en traerte aquí y el poder expresarte. Antes de entrar en las preguntas rápidas que te haré, Girona, ascenso, un equipo que le costaba dar ese paso, ¿no? Que se había quedado un poco a las puertas. Michel Sánchez, tu último logro. Has vivido poco, has vivido todo prácticamente en el máximo nivel, en el fútbol español, pero has tenido ese breve paso por la segunda división que, fíjate, ha sido breve, pero consiguiendo un hito. Además, recuerdo ese partido porque estaba en el estadio y, corrígeme si me equivoco, en el tramo final acabas saliendo, como se dice, para el peor momento, que es que no pase nada. Pero cuéntame, Michel, Girona, ese ascenso, ese grupo, ¿en qué contribuye un jugador con ya tanto recorrido?
Bueno, yo cuando llego allí, lo primero que me dicen, porque al final yo soy un fichaje de Quique, te lo diré, Sí, qué cárcel. de Quique Cárcel, perdona. Yo soy un fichaje de Quique Cárcel, donde hace ya 2 años ya, antes de ir a Australia, él ya me quería llevar allí. Cuando yo jugaba en español también me quería llevar allí. Y al final no pudo darse y se dio el último año, el año que yo vengo de Australia aquí. Y entonces las primeras cosas que me dicen es, Víctor, tú vienes aquí, el míster me dijo que si venías bien y si no venías nada, porque él quería un central, pero ha salido la posibilidad tuya, no ha salido la posibilidad de central, vienes y entonces Michel cuando la primera vez que hablo con él me dice, Víctor, tranquilo, dice, ya sabes el rol que vas a tener, pero seguro que nos vas a ayudar, nos vas a aportar. Y es verdad que yo aquel año me lesiono bastante y cuando no estuve lesionado, el míster me puso y me dio la oportunidad de jugar y la verdad que estoy súper agradecido. Y allí en este vestuario, tanto Mitchell, hablábamos antes de un poco del tema Guardiola, es otro de los entrenadores que a mí me dan esa sensación de que todavía podrían estar jugando, de que todavía son jugadores dentro de ser entrenadores, ¿sabes? Porque se meten a jugar contigo, habla mucho contigo, prácticamente no de amistad, porque siempre sí que tienes que mantener un poco ese corte entre jugador y entrenador, pero sí que muy cerca del jugador, y eso hace que todo el mundo también, ya te digo, mate por ellos y intente dar el máximo en cada partido. Y dentro de ese vestuario, si yo hablaba antes de Sergio García, para mí otro de los ejemplos o grandes ejemplos que hay de capitanes es Cristian Stuani. O sea, para mí es otro ejemplo de los grandes, grandes, grandes capitanes y de esa forma de saber llevar la capitanía y de saber llevar el rol de capitán sin jugar, porque aquel año conmigo jugaba Nahuel casi siempre al principio. Cristian iba saliendo, no salía, salía, no salía, pero Cristian ya no estaba quizá para aguantarte 80 o 90 minutos presionando, Nahuel sí que lo hacía, pero sabía su rol y Cristian se adaptó muy bien a ese rol, un tío con carácter y que siempre ha sido titular y que siempre ha marcado goles, sabía que la mejor forma de poder ayudar al equipo era adaptándose a ese nuevo rol que tenía y lo hizo espectacular. Y ya te digo, yo recuerdo alguna charla de Cristian como capitán, sobre todo con el tema de los jóvenes, de decir, mira, además, me acuerdo una 100% que decía, yo me podría quedar en mi casa. O sea, tengo dinero para vivir, no tengo necesidad en ese sentido. Pero si yo con 36 años estoy aquí, estoy trabajando, estoy llegando el primero, estoy trabajando en gimnasio, no juego, no pongo malas caras y sigo, aquí tenemos que apretar todos. Y sobre todo lo decía por los jóvenes, porque, bueno, ya sabemos lo que hay en los últimos años por aquí, el tema de redes sociales, el tema de la de esa pues de hacerse famosos muy pronto y cada vez es más complicado gestionar eso. Y él le decía a los chicos esto y el equipo cambió 100%, respondió 100% y al final acabamos pudiendo entrar en playoff y pudiendo subir al equipo que fue para mí un logro muy muy grande porque llevaban 3 años 2 años seguidos sin conseguirlo y el año donde llego yo, poder sumar a eso y poder conseguir ascenso, pues fue espectacular para mí, para el grupo, para el equipo y mira lo que es el Girona hoy en día en Primera División. Esa sensación tenemos todos, ¿no? Ese proyecto que se queda a las puertas, que se reconstruye, que al año siguiente lo vuelvo a intentar, que ese año, recuerdo las 10 primeras jornadas, Quique sale en defensa, ¿no? De la creencia en Mitchell en el proyecto. Fíjate, 10 partidos el equipo creo que estaba en la parte baja y lo que es creer muchas veces cuando tienes esa confianza y ves que el trabajo es bueno, no dejarte llevar por el resultado. Tú has vivido dos momentos, ese en Girona, pero también has vivido uno que fue con Rubi. Yo recuerdo Rubi en la Sociedad Deportiva Huesca, no, yo estaba en el Rayo Vallecano precisamente con Mitchell entrenador, nos sacaban muchísimos puntos de diferencia, tuvieron un tramo en donde Emilio Vega era el director deportivo, el equipo pierde mucha ventaja, creo que están, no sé si 10 partidos, que no es un equipo regular, les llegamos a remontar, pero luego ellos se rehicieron, incluso acabaron ascendiendo de forma directa, ¿no? Yo creo que lo explicas. Víctor, me has hablado de todo, de los jóvenes, de tu época, de la de ahora. Creo que al final incluso dejas marcado lo que es la evolución de la capitanía sin tenerte lo que preguntar, que eso yo creo que es de agradecer por mi parte y por el que te está escuchando. Por eso
Me lanzo a las preguntas rápidas, ¿vale? Algunas me las has contestado, otras, si me reitero, mil disculpas, pues me las respondes de forma rápida, pero Tranquilo. si te dijera, defíneme de forma rápida, con la mayor brevedad posible, la palabra capitán, ¿cómo la definirías? Ejemplo. Para mí tiene que ser un ejemplo. El valor que representa un capitán. Pues creo que es muy importante dentro de un grupo el capitán, sobre todo lo que hablábamos antes. Si te ha elegido el grupo, si te ha elegido el grupo, creo que eres eh, importantísimo para ellos y confían en ti sobre todo para los momentos malos. Creo que un capitán, momentos buenos, como tú dices, al final todo va rodado y en los momentos malos es cuando tiene que ayudar al grupo, ayudar al entrenador, ayudar al club. La lealtad que has comentado antes, que pasaba en este caso, y la honradez de Sergio, y sobre todo tener la capacidad de levantar la bandera para ponerte contra ese poder que es el entrenador del club en defender algo que consideras una injusticia cuando sabes que las consecuencias pueden ser también negativas para el que defiende, ¿no? Privilegio o responsabilidad. Complicado, complicado. Al final. Ambas, Eh, ¿no? no, Ambas. Pero yo creo que sobre todo, para mí, sobre todo en el momento que me ha tocado ser capitán, ha sido una responsabilidad, lógicamente, me lo he tomado como una responsabilidad. Cuando después lo piensas, acabada tu carrera y has vivido esa responsabilidad, creo que ha sido un gran privilegio poder hacerlo. Pero creo que en el momento donde a ti te eligen capitán, creo que lo que tú tienes en mente es qué tengo que hacer, qué puedo hacer, qué puedo ayudar. Y eso es responsabilidad para mí. me encanta tu contestación porque me dices las dos, pero en dos etapas distintas. Responsabilidad en el momento, privilegio posterior. Además, he tenido la suerte de ser capitán y te compro. Además, mira, te voy a robar hasta la definición porque algún día se me lo preguntan a mí. Cuando hablamos la capitanía actual, capitanía de capitanes, que me la vas a contestar rápido, era la que era posiblemente hace años, ¿no? El capitán hace y deshace y muchas veces nosotros no nos enterábamos de nada, el que no es capitán. ¿O tú eres de los que piensa que actualmente tiene que ser capitanía cooperativa de la voz de todos, trasladar la problemática a todos para luego a partir de ahí llegar a un consenso? Bueno, yo creo que tiene que ser capitanía cooperativa, creo, pero no en todo y no en todo momento. Creo que hay momentos donde sobre todo en problemas pues que sean más graves, que tengas que actuar rápido, quizá pues los capitanes tienen que decidir y tienen que tomar el mando, porque para eso te han elegido. Pero es verdad que hay cosas que sí que se tienen que hablar con el grupo y creo que es bueno también muchas veces tener punto de vista, sobre todo en momentos que a mí me ha pasado, donde a lo mejor los capitanes se conocen muchísimo y piensan todos iguales. Entonces, porque a mí me ha pasado eso en español, yo pues hemos estado Javi López, David López, Gerard Moreno, y todos éramos un perfil muy parecido, pues a lo mejor necesitas tener una voz de fuera. Recuerdo, pues, por ejemplo, que cuando estábamos en español hablábamos mucho con Diego López, cuando no era capitán todavía, porque Diego era un ejemplo en eso y sabía, venía de los clubes donde ha estado y muchas veces nos daba una vuelta de tuerca a eso y nos ayudaba muchísimo. Antes me has dicho, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo es más representativa la capitanía? ¿Cuándo la elige el capitán? ¿Cuándo es por parte del entrenador? ¿Cuándo es herencia? Me has contestado. ¿Cuándo legitima más cuando te elige el vestuario? También me has contestado, pero te lo pregunto otra vez. ¿Capitanes que te han marcado más? Sergio, Stuani podrían ser Vicente también de esa primera época. ¿Lo podríamos dejar en estos tres? ¿O añadirías alguno? Sí, ¿O sí, qué me sí. contestas? Sí, bueno, después por algo ya más personal, me acuerdo que cuando estuve en el primer equipo del Barça, Xavi Hernández me ayudó muchísimo, porque ahí tuve un problema personal con mi padre, y es el primero que además me sorprendió, porque yo era un chico que subía del filial al primer equipo, y el primero que me llamó fue él y me dijo, oye, Víctor, lo que necesites, aquí estamos, pregúntanos, dinos, te buscamos lo que sea. Y eso me sorprendió, porque al final nunca te esperas de un jugador como Xavi, que ya había ganado una Champions, que era capitán ya del primer equipo del Barça, el que te preste su servicio, o cualquier cosa que necesites. Eso sí que habla muy bien de él, lógicamente. Si habláramos, entrenador que más se ha apoyado o consideras que más fuerza le ha dado a los capitanes. Si tuvieras que elegir uno.
Pues igual Javier Aguirre puede ser que sea el que uno de los. O sí, entre Aguirre, Rubi también se apoyó muchísimo en nosotros, uno de esos dos. Y son perfiles totalmente diferentes al final, pero uno de esos dos, sí. Te dejo elegir, ¿qué consejo le darías a un capitán que empieza o, si no quieres tirarte al consejo, el consejo que te hayan dado a ti en un momento de tu ser capitán en el que te hayas apoyado en alguien? ¿Qué consejo? ¿Con qué te quedas? ¿Qué me querrías contestar? ¿O consejo que darías o el que te dieron a ti? Bueno, quizá el consejo que daría, y es un poco de lo que hablábamos, que sobre todo que sea ejemplo siempre de lo que tiene que ser un capitán y de lo que necesita el grupo. Porque muchas veces cuando tú quieres coger la vía individual porque te ayuda a algo para ti o te ayuda a nivel personal a ti, no estás pensando en el bien del grupo. Y siempre, siempre, siempre para mí vas a llegar más lejos cuando piensas en el grupo antes que en lo individual. ¿Cuánto comparto esa respuesta? Aquí las preguntas rápidas. Antes de despedirte, sí que te quiero preguntar. Después de todo lo que aportas, el valor que nos has aportado, ¿qué es de ti, Víctor, actualmente? Y dinos hacia dónde va tu nueva etapa, ¿no? ¿Dónde crees que tú puedes aportar valor? Pues ahora estoy con el curso de entrenador. Bueno, hice el curso de entrenador el año pasado, BA. Estoy entrenando a un juvenil en Sant Cugat, al juvenil nacional de Sant Cugat. eh, y tengo la idea de Que por hacer el cierto año va que muy viene, que bien, era que una por cosa que cierto no va muy bien el tenía. equipo. Sí, sí, de momento vamos bien, de momento vamos bien, no nos quejamos. Vamos bien, veremos a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, trabajo de los chicos que son espectaculares, la verdad. Y el año que viene tengo la idea de hacer el UEFA Pro y a partir de ahí donde nos lleve un poco esta carrera de entrenador. Me gustaría ser entrenador, es algo que no tenía claro hace un par de años, pero después de hacer el curso, después de estar entrenando, me está gustando, estoy sintiéndome cómodo, estoy volviendo a recuperar cosas que pierdes, tú lo sabes, cuando te retiras. Esas ganas de que llegue el sábado o el domingo para competir, esa adrenalina por ganar. Eso el fútbol te lo da y cuando te retiras te lo quita. Y eso es irrecuperable, a no ser que sea otra vez como entrenador. Entonces, me está empezando a gustar esto y la idea es ir por ahí. Estoy haciendo algo también pues de radio, tele y demás, pero sobre todo la idea es ir por entrenar y que el entrenar me lleve también a conocer otros países, a conocer otras cosas, que es algo que sí que se me quedó un poco en el tintero cuando estuve jugando, porque pasé prácticamente toda mi carrera aquí en España, mucha además en Barcelona, y es algo que sí que me gustaría, el conocer nuevas culturas, nuevas formas de entender el fútbol, conocer nuevas ligas. Todo esto sí que me gustaría en un futuro próximo. Después de escucharte, que es un auténtico privilegio, te deseamos lo mejor, creo que te va a ir bien, porque al final lo que es la gestión de grupo creo que has explicado muy bien y lo tienes muy claro. Y yo soy de esa línea, creo que te va a ir muy bien. Víctor, te deseo lo mejor, te agradezco mucho tu tiempo, que te hemos tenido casi más de una hora y yo te comenté que iba a ser un poco más breve. Gracias, Tranquilo. espero que hayas estado cómodo y si el proyecto sigue, no descarto que volvamos a recurrir a ti cuando ya estés en esa etapa de entrenador y nos puedas contar tus experiencias ya como gestor. Mil gracias, Víctor, por tu tiempo. Alberto, gracias a ti. Ha sido un placer, un auténtico placer. La verdad que se me ha hecho corto, si te digo la verdad. Podríamos haber estado charlando una hora más aquí. Y gracias a ti también por lo que haces, por cómo trabajas, por lo que aportas. Estos podcasts que la verdad que nos ayuda mucho a los que hemos jugado, a los que no han jugado también. Y nos hacen ver un poco una visión un poco más humana del futbolista, del capitán, de lo que se siente, de lo que se sufre, de lo que es estar dentro de un vestuario. Acerca un poco eso que muchas veces lo vemos, o la gente de fuera lo ve tan lejos. Así que mil gracias, ¿vale? Un placer. Hasta aquí la voz de la experiencia, jugador de trayectoria, capitán desde el ejemplo. Capítulo 10 con Víctor Sánchez.